Salmo 12. Oración pidiendo ayuda contra los malos. Salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. En el día de hoy nos toca el Salmo, que es los sábados, y en esta ocasión ha leído la hermana Diana María. Muchas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo número 12 que nos toca hoy. Y vamos a hacer una pequeña explicación con estos minutitos que tengo. Acuérdese, siempre no es profundo. Voy a tocar un poco del contexto histórico. No se sabe, podríamos decir ciertamente, o no se puede determinar con certeza cuándo fue escrito esto, cuándo se redactó este salmo. Sí podemos ver lo que nos muestran o deduce el salmo o el texto, de que había, vamos a decir, una deslealtad dentro del pueblo. Había mucha falta de sinceridad e hipocresía y vamos a decir los piadosos y la lealtad había desaparecido, y entonces se incrementó, vamos a decir, a falta de la sal, la maldad. No hubo un refreno dentro. Entonces, ¿qué sucede? El salmista, vamos a decir, pide ayuda. Eso es lo que habla el salmo, ¿no? El salmista está pidiendo ayuda. El título del salmo yo lo tengo en mi Biblia. Voy a leer una que tengo, o sea, dice oración pidiendo ayuda contra los malos. Bueno, entonces David empieza a pedir ayuda, y empieza a confiar en Dios, no puede confiarse en él mismo. Y él, confiando en eso y sabiendo el atributo de Dios, que es la justicia, él ya está prediciendo, pero porque conoce los atributos de Dios. Dios no va a pasar por alto el pecado. Entonces está prediciendo la destrucción de estos enemigos. Él está confiado en que van a recibir de acuerdo a lo que ellos están sembrando. Eso es lo que nos muestra este salmo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y Dios es veraz. Entonces, ¿qué sucede? Dios cumplirá sus promesas. Dios ha establecido que va a venir un día donde Dios va a juzgar a los vivos y los muertos y a los pecadores. Todos nacemos pecadores, por supuesto, pero Dios ha provisto una justicia en Jesucristo para que todo aquel que acuda a Él en fe y arrepentimiento pueda ser salvo de la ira venidera, porque Dios le va a pagar a cada uno. Ahora fíjese, en el mundo, todas las cosas que yo voy a nombrar es algo común que lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque fíjese, vivimos en un mundo impío después de la caída, cuando entra el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cesaron, dice ellos, se acabó. ¿Qué pasó? No hay más piadosos, o no estaban los, no, vamos a decir, él dice, no hay, el Salmo dice de que no había ya piadosos y no había lealtad. Dice, fíjese, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. Los piadosos, o la compasión, hashit, o chasit, podría ser traducido. Y no habían fieles, han desaparecido los fieles, o la lealtad, quiere decir emunín ahí. Entonces fíjese dos cosas ahí.
No habían piadosos o compasivos en el pueblo de Dios, no había fieles tampoco. ¿Y por qué? Fíjese que nosotros somos la sal, la que refrena la corrupción en el mundo, aunque no podemos evitar, por supuesto, porque eso avanza, pero la iglesia militante, pues Dios no puso armas y armas espirituales, ¿eh? No es espada contra espada y carne contra carne, no, sino que nosotros somos, tenemos los atributos de Dios comunicables, y uno de esos es la compasión, la lealtad, y a base de bajarse de esos estándares morales, es que se incrementa. El Señor Jesucristo dijo que a lo último, o sea, en los fines del tiempo se iba a incrementar la maldad. Pablo mismo le dijo en 2 Timoteo 3:1 que en los últimos días vendrían tiempos difíciles y vendrían muchas cosas con esos, amadores, hombres de amadores de sí mismo, maldad y todas esas cosas que vemos que está. Pero ya en la época de David ya estaba, ya desde el principio entró eso. Entonces David hace un contraste entre el impío o el justo y el injusto. Vemos que las palabras, fíjese que cuál es como dice Santiago, en Santiago 3 del 2 al 6. Yo no lo busqué, pero voy a tratar de ver si lo puedo encontrar. Santiago del 3 al 2 al 6, fíjese que él habla de la lengua. Santiago 3 del 2 al 6. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos el freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá bien también las naves. Y él empieza a hablar de la lengua, que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Entonces, ¿qué sucede? Las personas en este mundo no le han puesto freno, guarda su lengua, sueltan lo que viene a su mente, o vamos a decir, fluye directamente del corazón y sale por la boca. Es como una lengua de serpiente, vamos a decir, lastima, hiere, mata. Entonces empieza a mostrar, David está dolido. Si usted es un cristiano, una cristiana, se va a doler por las cosas que sucede acá. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer? Bueno, nosotros somos sal en este mundo. Y es nosotros, vamos a decir, somos los hijos y hijas de Dios. Y lo que debemos hacer nosotros es vivir una vida piadosa. Él dice, no, no hay piadosos, no hay una vida que piadoso es vivir una vida conforme a la que Dios quiere. No, lo contrario, impiedad, hacer lo contrario. Entonces, no hay piadosos, no hay leales, no hay hombres fieles. Escuche, usted dirá, David, estaba en la época también creo que de Elías, en Primera de Reyes 19:4 y en Primera de Reyes 19:14, en Romanos capítulo 11, versículos 3 y 4. Acuérdese, Elías sale disparado, había tanta maldad, hasta una mujer se esconde, le dice, ¿qué haces acá escondido, David? Elías. Y Elías también dice, han matado a todos tus profetas, solamente he quedado yo. ¿Y qué le dice la respuesta divina? Que él tenía otras personas que no, 7000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal. Yo me acuerdo cuando estaba acá en Mar del Plata, salí de las iglesias de la prosperidad, perdí conocidos, familiares, lo que usted puede decir literalmente solo, o sea, solo, en esa época, ¿no? Solo en esa época, así, la cruz se lleva sola, ¿eh? Entonces, cada uno debe llevar su cruz. Entonces, a veces pagamos un precio por la lealtad. Muchos de los que están ahí, que se dicen ser cristianos, se van porque les gusta un cristianismo fácil. Un cristianismo que cuando acuérdense la parábola, cuando el Señor le decía, cuando vienen los problemas, el afán, y eso muchos se van, cuando Cristo estaba predicando, los confronta y se van. Y el Señor le dice, ¿ustedes también se irán? Y Pedro dijo, la respuesta que él dijo, ¿a dónde iremos? Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces acá David se confía en la palabra de Dios, la palabra, esta es la palabra que tenemos nosotras, fiel y verdadera, por más que el mundo tenga labios engañosos, un corazón de doblez. El mundo vive en un corazón de doble cara, una cosa así, un yo para la casa, un yo para la iglesia, un yo para el trabajo, un yo para los amigos. No son personas íntegras, tienen corazones y personalidades, hasta podríamos decir, no me atrevería a decir a la patología esquizofrénica, pero también podríamos decir
bipolares tampoco, pero tiene hipócritas, podríamos decir, caretas, para diferentes situaciones. No hay hombres íntegros que estén viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios manda, que han entendido, que han nacido, que han sido regenerados. David está mirando eso y se duele, como nosotros nos dolemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos los brazos cruzados? No, tenemos un elemento de gracia. ¿Cuál es? Es la oración. Entonces David está viendo eso y se está doliendo y él va a orar. Él está diciendo, hay muchos mentirosos ahí. Él ve, podríamos decir, una corrupción total en el mundo, vamos a decir, se burlan de los demás, hay una total crisis moral, un colapso total de la sociedad de la inmoralidad. Hoy, mañana tengo que hablar del matrimonio, tengo que hablar muchas cosas de que ha sucedido la inmoralidad, cada uno hace lo que quiere y no importa, cada uno hace lo que bien le parece, incluso dentro del pueblo de Dios. Fíjese en Deuteronomio 24, versículo 14, el Señor le había dicho al mismo propio pueblo de Dios, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de las ciudades. Fíjese, y ellos mismos, dentro del mismo pueblo de Dios, estaban oprimiendo al mismo pueblo de Dios. Entonces, dentro de ese mismo pueblo había opresiones, había total corrupción, había caído totalmente la moralidad, no había honestidad, no había confianza, hipocresía abundaba por todos lados, todos sospechaban de todo y nadie tiene confianza. Uno le dice algo, ya no hay confianza, no es como la palabra de Dios que dice David que podemos confiar, es segura. ¿Qué podemos hacer en este mundo? Yo no sé usted, pero yo continuamente voy a esa fuente de manantial de agua que fluye y fluye agua de vida eterna, que es la palabra de Dios. Yo me nutro, me lleno de eso, mi espíritu, para poder ser fuerte y avanzar en este mundo. No había honestidad, un cinismo total, no hay relaciones serias, no hay relaciones sinceras, no hay una empatía por la persona, sino una burla. ¿Viste lo que hizo? Sí, ¿viste? Y cuando viene dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Son falsos, las personas hablan uno del otro. Entonces, dentro de la época de Cristo también estaba el fariseísmo. Su corazón es la idolatría, su corazón es el dinero, tienen ídolos, adoran personas, aunque no lo crean, ponen a veces personas antes que Dios, porque todo lo que una persona puede amar con su mente y su corazón y todo su ser antes que a Dios es una idolatría, tomado eso. Y eso es lo que sucede, no había hombres piadosos, no había hombres íntegros. Todos eran aduladores, una persona aduladora que te dice, ¿cómo andás? ¿Qué bien? ¿Qué haces? Y después dice, che, no me podrías prestar esto. ¿Por qué? Porque quiere un fin para ellos mismos. Halaga con el fin de obtener algo de las personas. Ahí así camina el mundo. No hay, vamos a decir, hombres íntegros, hombres fieles. Cada uno, vamos a decir, está adulando para sacar, la mentira abunda, el engaño, hay opresión al pobre, y el pobre gime, el menesteroso, el pobre de espíritu. Pero acuérdese de algo, yo podría hablar muchísimo sobre esto, pero no me da el tiempo. Dice una parte en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjese, cuando estaban oprimidos por Faraón, esclavizados, lo hacía trabajar y lo oprimían, con ellos reclamaron algo, más todavía le vino el castigo. Así también el mundo vive y yace en el poder de Satanás. Vivir una vida cristiana íntegra a veces resulta en no tener mucho dinero, porque uno no, puede tener otros trabajos que quizás podría estar en una mejor posición. Yo conozco, se lo puedo asegurar, hombres muy carentes en las cosas materiales, pero son ricos espirituales, y no solo eso, sino que abundan en generosidad,
al menesteroso necesitado, si no sabes, al menesteroso necesitado. Hoy se ha acabado eso. Quizás yo no tengo dinero, yo tampoco tengo dinero. Si yo le contara mi vida, tengo lo necesario. Y si mejor no le digo a veces qué es las cosas que tenemos para comer. Porque invierto en las cosas del Señor. No tengo dinero, pero ¿sabe qué tengo? Le ayudo al menesteroso, al que no tiene, vamos a decir, necesitado de la palabra de Dios, a esas personas que están pobres en espíritu, los levanto, los animo. Cada uno da de lo que tiene. Nosotros tenemos dones para ayudar a los demás. No podemos vivir así como vive el mundo, como vivía en la época fíjese, de la época incluso de cuando estaba el Señor Jesucristo. Y David confía que el Señor se va a levantar. Confía en la palabra de Dios, que las palabras de Dios son limpias, son como plata refinada en el horno de la tierra, purificada 7 veces. Tú nos guardarás, dice, de esta generación, nos va a preservar. Nosotros queremos la preservación de los santos. Dios nos va a guardar en su gracia y nos va a llevar a ello hasta el final. Tú no nos vas a desamparar, Él nos va a guardar. Y eso es lo que dice el salmista. En una parte, en Lucas 18, hablando de la... en Lucas 18. En Lucas 18, hablando de la parábola de la viuda del juez injusto, acuérdese, no me da tiempo de hablar, pero en el versículo 7 y 8 dice así dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? En el contexto era un juez injusto que escuchó una viuda que golpeaba y salió. Pero hablando ahora de Dios, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, escuche, ¿hallará fe en la tierra? Fe en la tierra. Eso es lo que nos mantiene a nosotros. La fe, poner la confianza en Dios. Depender de Dios, porque en los tiempos difíciles es cuando, vamos a decir, se prueba su fe. Mientras todo está bien, no hay preocupación ni nada, pero en el momento de la prueba y la refinación, Satanás dice, lo he pedido a Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene todo esto, la escasez, la pobreza, te muere alguien, yo he tenido que pasar por muchas pruebas en el sentido espiritual. Acá hay iglesias todas evangélicas de la sanidad, de la prosperidad. Nada se predica, el evangelio es muy suave, está Jesús, no hay una confrontación con el pecado, la ley, la gracia, no se predica la justificación, pero hay que mantenerse fiel. Dios ha guardado un remanente. Así que en el día de hoy entonces aprendimos a que tenemos ese medio que es la oración y debemos confiar en el Señor Jesucristo, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que algún día el Señor vendrá. Nos ha dado su palabra para que podamos confiar y aferrarnos y asirnos a ellos. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos el próximo sábado con otro salmo.